entonces es trabajar con el ejercicio número 13 de la práctica 3, que dice, dado los datos de un estudio en el que se solicitó el peso de cada persona, obtener e informar el porcentaje de personas que conforman cada grupo teniendo en cuenta la siguiente división. Menos de 40 kilos, entre 40 y 60, entre más de 60 y menos de 80, entre 80 y 100 y más de 100, como para dividir. Y además, quería ver si me faltaba una parte del enunciado que dice que no se sabe la cantidad de personas que participaron del estudio y que hay que establecer un fin de datos para un fin de ingreso de datos. Ahora hago así. Lo tenemos. Bueno, entonces, nada, venimos trabajando con estructuras de iteración, con repeticiones dentro de los procesos, y acá nos plantea un enunciado donde vamos a solicitar pesos de personas, ¿no? Sí hay algunas particularidades que ahora pasamos a analizarlas cuando pensemos en la metodología, pero primero que nada, ¿cuáles son los datos que nos da este enunciado? Volviendo a nuestra análisis del problema, ¿no? Datos, resultados, metodología. El peso de las personas. El peso de las personas, bien. Ese sería el dato. Peso de las personas. ¿Algo más importante para nuestra metodología respecto a datos? Que se divide en grupos, bueno, quizá eso lo podríamos pensar más en el plano de la metodología, Claro, ¿no? sí. Pues nosotros vamos a tener que ver cómo vamos a dividir esos grupos y darle una vuelta de tuerca por ahí. Pero a mí me interesa una cosa importante desde el punto de vista de los datos que tenemos, y es que tratar de ser un poco más específico con esto de las personas. ¿Cuántas personas? Porque va a ser, ¿no? Antes decíamos, por ejemplo, que estábamos considerando los primeros 100 números enteros, ¿no? En el ejercicio anterior. Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y le tenés que pedir o la cantidad de personas o tenés que decir si terminó de ingresar pesos o no terminó de ingresar pesos. Ahí va, ¿no? Vamos a necesitar un poco acotarlo, pero el enunciado acá nos dice que no se sabe la cantidad de personas que participaron en el estudio, así que yo voy a considerar que no voy a poder pedírselo al usuario o a la usuaria porque quizás tampoco lo sepa, ¿no? Al momento de empezar a cargar los datos. O capaz que no queramos que los tenga que contar previamente o que tenga que hacer alguna otra cosa, por ejemplo, si tiene los datos en una planilla. Entonces, yo pondría, en este caso, que nuestro dato es el peso de una cantidad desconocida de personas. ¿Qué resultados espero obtener? El porcentaje. Promedios. Porcentaje por grupos. Personas que componen cada grupo, ¿no? Uh-huh. Podría ser más específico, planteando porcentaje de personas que componen cada grupo y quizá plantear que los grupos son de menos de 40, entre 40 y 60, más de 60 y menos de 80, y entre 80 y 100 y más de 100, ¿no? Como para terminar de clarificar qué resultados, cuántos resultados espero, ¿no? En este caso serían 5 resultados, 5 porcentajes distintos, cada uno que represente la cantidad de personas, el porcentaje de personas en ese grupo en relación al total de personas en el estudio, ¿no? Y la metodología, ¿qué pensamos? O sea, calcular porcentajes entiendo que más o menos lo sabemos, pero por si las dudas, ¿cómo calcularíamos el porcentaje de un grupo? La cantidad. ¿Sí? Persona en el grupo, dividido total, ¿no? Eso nos daría el porcentaje. Por 100 si querés que el porcentaje no te den decimal. Por 100, bien. Y ya lo tenemos. Ahí va. Y en cuanto a
algunos problemas que me aparecen acá, ¿no? Necesito, por ejemplo, tengo una cantidad desconocida de personas, pero esa cantidad desconocida quizá no sea infinita, no debe ser infinita para que podamos pensar en un problema algorítmico. ¿Cómo pensamos eso? Bueno, ¿cómo pensamos particularmente separar los grupos? ¿No? ¿Cómo definimos que una persona está en un grupo o en otro? Yo lo que haría es poner un mientras y en el mientras preguntar al final de todo se terminó de ingresar personas o se terminó de ingresar pesos. Entonces, si te responde que se terminó de ingresar pesos, salta del if, del while. Si no, sigue preguntando cuánto es el peso. Ahí va, ¿no? Entonces Agustín propone una solución para esto primero que yo planteaba. ¿Cómo defino hasta cuántas personas tengo o cuántas veces voy a seguir ingresando valores de pesos? Una propuesta entonces es preguntarle sistemáticamente al usuario o a la usuaria si terminó de cargar datos o si todavía hay datos para cargar, digamos, sería como esa respuesta. Va bien encaminada y puede ser una alternativa. ¿A alguien se le ocurre otra? Con el según sea. Con el según sea, bueno, el según sea sería más, pienso, para definir a qué grupo voy, ¿puede ser? Claro, sí, sí. ¿Y cómo sé si después terminé de cargar el peso de una persona y necesito saber si viene otra o no? Ahí eso todavía no me lo resuelve. Yo pondría repetir mientras peso sea mayor o igual a 0. Ahí va, puedo definir un fin de dato, ¿no? O sea, puedo pensar que mi dato centinela, mi variable centinela va a ser el peso de las personas, ¿no? Y si ingreso un peso que no se corresponde, que es un dato que es posible en el marco del tipo de dato que estoy trabajando, pero que nunca se puede corresponder a un valor específico para el peso de una persona, es que no hay más datos para ingresar, ¿no? Entonces, yo diría, me parece bien la propuesta de Martina, diría que mientras tenga pesos, y vamos a decirle, y definimos un fin de dato, que sería, ¿qué propusiste, Martina? Un peso. O sea, que la operación se siga repitiendo mientras que el peso sea mayor o igual a 0. Ah, bien, con mayor o igual a 0. O sea que un peso menor que 0 sería el fin de dato, ¿no? Si yo ingreso un peso Claro. negativo, termina de cargar los datos. Sí, sí, así lo pensé. Profe, Bien. yo diría más bien que el fin de datos sea que el peso sea 0, o sea, 0 exacto, o sea, igual a 0. Que sea 0 exacto. Bueno, está bien también esa alternativa que propone Homero. A mí en general me gusta más definir como un valor único, como lo que dice Homero, bueno, por ejemplo, que el peso sea igual a 0 o que ingrese un peso igual a -1, teniendo en cuenta que una persona no puede pesar 0, por más dieta con millot que tenga, no, nunca puede ser viable que una persona pese 0 kilos. Podría ser que un fin de dato con peso igual a 0, o puede ser con peso igual -1, en fin, esto es una propuesta nuestra que le hacemos al algoritmo, pero que tiene que seguir un poco esta lógica, ¿no? Un valor que sea viable para el tipo de dato que estemos definiendo, pero que no pueda corresponderse nunca al conjunto de datos posibles para esa variable, posibles en el marco del problema. ¿Les parece? Vamos a definir peso -1. A mí me gusta el -1 porque es más difícil equivocarse. Capaz que yo el 0 lo quiero marcar y quería poner 9 kilos y tenía el 0 al lado en el teclado. -1 tengo que poner 2 menos, después un 1. Es más difícil que un usuario y una usuaria se equivoque. Pero mientras que no se ingrese -1 como peso, voy a seguir cargando datos. Cada vez que cargo un dato, ¿qué hago?
Y tenés que revisar si o es que menor a 40, entre 40 y 60, entre 60 a 80, de 80 a 100 o mayor a 100. Claro, tengo que clasificarla de acuerdo a los grupos. ¿Sí? Para eso teníamos ahora sí lo que habíamos definido, ¿no? Que sería Profe, algo así. Lo profe, traigo para no olvidarme. Sí, ¿no me podrías explicar más o menos la metodología que están usando ahora? Porque dijeron tantas formas que me perdí un todo. dale. No, a ver, nos pusimos de acuerdo en que vamos a tener que repetir muchas veces, ¿sí? El tema era definir hasta cuándo repetíamos. Entonces, lo que quedábamos o lo que quedó, más allá de que fuimos charlando distintas alternativas, la propuesta es que cuando tengamos un valor de pesos, de una variable peso, igual a -1, en ese momento se corta la ejecución, se corta la carga de datos. Ese es nuestro fin de datos. ¿Sí? O sea, si un usuario o una usuaria ingresa -1, cuando le solicitan un peso, significa que no quiere ingresar más, que no tiene más datos, que ya cargó todos los que necesitaba y que espera entonces los resultados finales. Ah, sí, a ver, quizá cuando vea la metodología del algoritmo, quizá ahí me cache más. Dale, si no, frename nuevamente. Bueno, entonces, clasificar de acuerdo a los grupos, por supuesto, yo acá lo copié del enunciado, pero pensemos siempre en cuáles son las expresiones algorítmicas, ¿no? Un peso menor a 40 significa grupo 1, ¿les parece? Que lo llamemos. Entre 40 y 60 sería un peso, ¿qué signo? Mayor o igual, 40, y recuerden, dos expresiones algorítmicas, menor a 60. Esto significa grupo 2. Más de 60, que si ustedes me disculpan una digresión con el enunciado, yo voy a decir que el 60 también pertenece al grupo 3, porque si no, no me quedaba en ninguno de los grupos. Y menos de 80. Y entre 80 y 100 lo mismo, ¿no? Peso mayor a 80 y peso menor a 100. Pertenece al grupo 4. Y por último, para un peso de más de 100, pertenece al grupo 5. ¿Sí? Esto en términos de la metodología. Ahora, ¿qué me interesaba para cada grupo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo con que estas deberían ser las expresiones lógicas para clasificar de acuerdo a los grupos relacionales y lógicas, ¿no? La cantidad de personas que hay en el grupo. La cantidad de personas. Entonces, ¿qué voy a necesitar si necesito la cantidad de personas? Que el usuario ingrese los datos. Un caso. Que el usuario ingrese el peso, ¿no? Pero después, ¿yo qué hago con ese peso? Perdón, les hablé encima. Decime, Sabes que de ser un peso tenés que sumar el grupo a la cantidad total de personas. Suma 1, dice Agustín. Entonces, Martina. Claro, si la opción, digamos, si el peso que concuerda con el grupo 1, que al grupo 1 se le vaya sumando 1, o bueno, depende del grupo del peso, ¿no? Contar en segundo, ¿no? Podría ser. Claro. Vamos a hacer, entonces, en definitiva, vamos a necesitar 5 contadores, uno para cada grupo. Y habría que hacer uno que sea con el total de todos los ingresados. Ahí va, y uno con el total de todos los ingresados, perfecto.
Ahora, ese con el total, me gusta ahí la propuesta. Contamos todos los grupos y necesito además contar el total. ¿Dónde contaría en el total? Más o menos así como estamos ordenando nuestra metodología. ¿Lo contan antes de clasificar, después de clasificar, una vez que clasificaron? Después. Después de Al principio, clasificar. en el dato. Después de clasificar sería como contar en C1 y total, por ejemplo. No. Cuando ya, o sea, abajo de todos esos, digamos. Claro, Porque perfecto. si no Pero me iría contando de a poco. dos opciones, o acá, o en todo caso, acá, ¿no? O sea, no dentro de la clasificación para no tener que contar 5 veces, para no tener que escribir eso 5 veces. Fuera de la clasificación. Yo les propongo que cada vez que ingrese un dato directamente lo cuento. Me parece lo más ordenado. Sí, eso iba a decir, que hay dos Contar formas en de total. contar. Ingresó un valor, bueno, perfecto. Entonces yo ya lo cuento y después seguimos. Una vez que tengo todo esto, al final me quedaría calcular los porcentajes y mostrarlos en pantalla. Para mi metodología ya considero que expresé la fórmula, digo, para no expresar las 5 fórmulas porque son todas iguales, todas siguen la misma expresión. Las personas en el grupo por 100 dividido total me muestra el porcentaje de personas en el grupo. Pero me queda una cosa importante como para tener en cuenta. ¿En qué momento el usuario o la usuaria ingresa los datos? Antes de clasificarlo. Al principio, Primero antes del antes de todo esto. después antes del contar total. Después de haber definido las variables, ella tendría que, es el primer dato que necesito para empezar a trabajar. Fuera del mientras. Bueno, ahí entonces, distintas propuestas. Escuché la última, dicen fuera del mientras. Fuera del mientras entiendo que es, bueno, antes de empezar el mientras, antes de empezar a ver si repito o no repito, ingresar un valor para peso, ¿no? Sería como ingresar el primer peso. Sí. Yo lo pondría Después dentro del uno bucle. después de clasificar todo. Y después, vos decís, cada vez que después de clasificar, vuelvo a pedir, solicito un nuevo valor. Claro. Entonces veo si sigue en el mientras o sigue en el mientras. Ahí va. Además de empezar la... ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay alguien que dijo que le parecía que podía simplificar. ¿Cómo? ¿Sí? Alguien dijo que podía simplificar, lo escuché yo, perdón, y fueron hablando varias. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta propuesta? Ingresamos el primer valor y luego cada vez que luego de clasificar, ingresamos un nuevo valor, ¿sí? Lo podés pedir dentro del bucle directamente, ¿no? Vos decís dentro del bucle, sería como por ejemplo acá. Sí, creo. Ojo que ahí hay un problema que lo vemos ahora cuando hagamos el algoritmo. No está mal pensarlo como en la metodología, que cada vez que voy a repetir tengo que tener un nuevo valor, contar y clasificar, ¿sí? Sería como las 3 cosas que tengo que repetir. Sin embargo, después pensemos que para poder evaluar esta expresión, ver si el peso es igual a -1 o menor a menos, o distinto de -1, voy a necesitar tener un valor previamente asignado para peso, ¿sí? Entonces necesito leer uno antes de comenzar con el mientras. Por eso dividirlo en 2 partes en este caso es fundamental. Y no lo puedo poner dentro. O sea, no está mal quizás si en la metodología ustedes piensan, bueno, lo que voy a repetir es ingresar un valor, clasificarlo, de acuerdo a esa clasificación contarlo, y pedir, esas 2 cosas, perdón, y contarlo en el total, eso me faltaba.
ingresar un valor, contarlo y clasificarlo. Pero pensemos que al momento del algoritmo, para el mientras, vamos a necesitar siempre que la variable centinela tenga un valor previamente asignado. Ahora lo vemos en todo caso con el algoritmo, seguramente va a quedar más claro. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esta propuesta de metodología? ¿O a alguien le quedó alguna duda? ¿O alguien tiene otra alternativa para proponer? Una pregunta, quizá es cualquiera, no sé si se puede, pero yo acá no podría aplicar el segundo, creo que ya lo habían dicho, pero, o sea, no podría yo aplicar el según sea y tipo a cada variable de contar, asignarle un peso y a medida que la persona vaya tirando así pesos, este le devuelva eh, el grupo al que corresponde. No sé, quizá no sirve para nada, pero digo. Bueno, a ver, me gusta. Pues, o sea, Me gusta, se me ocurre, no sé cómo hacerlo, pero quizá creo que vos me habías gusta dicho. en algún punto, porque digo, a ver, tengo 5 grupos distintos, no quiero hacer expresiones en todos los casos, ¿sí? Pero con el según sea en particular, vamos Creo a que la tener haría un más problema. larga. Porque el según sea, recuerdan que necesita valores específicos y no puede evaluar expresiones, ¿sí? Sino que necesita casos, de acuerdo a cada caso, hace una acción u otra. Yo les propongo, vamos por el camino, entre comillas, más largo, que va a ser cada caso evaluarlo con una expresión sí, o sea, de selección simple, y después vemos si se nos ocurre alguna metodología distinta, que hasta ahora quedó la propuesta, pero no la propuesta de solución. ¿Por qué no se podría hacer la pregunta que yo al principio? O sea, vos en vez de ingresar un valor al principio, preguntas al final del mientras y se termina de ingresar datos y ahí sale el mientras. Entonces tenés que poner solamente una vez ingresar valores. No tenés que repetir dos veces. Sí, en ese caso Agustín está bien, perdóname, vos habías hecho esa propuesta y también es correcta, recuerdan que en la clase de teoría Alfonso presentó como 3 alternativas para usar el mientras. Una era conociendo el valor, otro era evaluando una expresión y otro era preguntando si continuaba la repetición o no. Ese sería el caso que vos proponías. Ese caso también es válido y podríamos ir. Me interesaba particularmente porque me parece a mí que es el caso más general y quizá a veces un poquito más complejo, hacerlo con esto que es pensar en una variable centinela. Pero si te parece, en todo caso, al final hacemos la modificación y vemos cómo quedaría. Y en ese caso sí simplificás un ingreso de datos, o sea, no lo vas a tener que escribir 2 veces. Además que más amigable, porque si vos no le declaras en ningún lado que si vos empezás -1 de peso para salir del mientras, él no va a saber el lugar. Ah, bueno, ahí sí voy a disentir con vos. Porque a mí me molesta esos programas que todo el tiempo te están preguntando si sí o si no. Y capaz que vos pensás para una persona que tenga que cargar 200 valores, es más fácil ir cargando los valores. Y yo solamente le aviso antes, o cada vez que quiera le muestro un mensaje que le recuerde que el -1 es el que le permite salir. Pero si no, vos pensás que en vez de ingresar un valor, va a tener que ingresar 2. Primero un sí, una S, por ejemplo, y después otro para el valor específico. Entonces, a veces cuando tengo que cargar muchos valores, es más práctico que el mismo valor que cargo sea el control de si continúo el bucle o ejecutando o no. Entonces habría que aclararle primero, ponerle -1 es el valor de salida. Sí, eso yo no lo expresé ahora en la metodología, pero en el algoritmo vamos a mostrar ese mensaje en pantalla, ¿no? Recuerden que la metodología es como una estrategia general, ¿sí? Entonces nos da una hoja de ruta, pero no es para escribir todo el algoritmo. De hecho, fíjense que yo simplifiqué acá el porcentaje del grupo, hacía una aclaración también, Gustavo, importante, que por ahí es importante expresar que vamos a inicializar variables, pero en definitiva no es más que una hoja de ruta y no es menos tampoco porque, por supuesto, nos orienta a cómo
escribir el algoritmo. Pero bueno, si les parece todo eso, entonces lo vamos viendo a medida que vayamos escribiendo este algoritmo. Algoritmo de la práctica 3, ejercicio 13. Vamos a subirle un poco a la letra mientras nos lo permita. Y me dicen ustedes qué variables tenemos y de qué tipo. Peso real. El peso de tipo real, bien. Las sumas, el porcentaje. Son reales. Son reales, son enteros, son contadores, ¿no? Reales. Normalmente las definiríamos como enteros, pero ustedes me están proponiendo que son reales por algún motivo. Pues son contadores, van de uno en uno, son valores enteros. No, pero si los pesos son reales, entonces yo a la suma la pondría en reales, junto con el porcentaje también. Ten en cuenta que no estamos sumando, no estamos sumando los pesos de un grupo, simplemente estamos contando la cantidad de personas. Entonces, no vamos a sumar el valor de pesos, sino que la expresión sería Entonces algo sí así. son enteros. Ahí está. C1 más 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, serían enteros, sí. Lo más práctico sería que sean enteros. Bien. Y por supuesto también el de total, que cuenta cuántas personas hay. Y vamos hasta ahí. En todo caso, si necesitamos una nueva variable, la incorporamos cuando lo creamos oportuno. Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué decíamos? Inicializamos los contadores, así que son contadores, todos comienzan en 0. Al total le asignamos 0, a C1 le asignamos 0. Yo le voy a poner en una única línea, para que facilite la lectura. No es necesario, lo separo con puntos y coma, no porque sea ninguna norma del pseudocódigo, sino para que se entienda que son 5 instrucciones independientes, 5 acciones, 5 asignaciones distintas, pero cada una inicializando el contador en 0. Bueno, y decíamos, ahora ingresábamos el primer valor, ¿no? Ingrese si quieren, ya le avisamos, -1 para salir, ¿no? Como mensaje general, cada vez que lo necesitemos. Y lo leemos, es decir, lo guardamos en la variable peso. Y habíamos dicho que íbamos a utilizar una estructura mientras para repetir, y nosotros decíamos que vamos a tener siempre que el peso, o habíamos definido el fin de dato como peso igual a -1. ¿Cuál sería entonces nuestra condición? El peso sea distinto a uno, de -1. Claro, lo opuesto, ¿no? Claro. El peso no sea -1. Mientras que el peso no sea -1, hacemos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Muy chico ahí? Se lee todavía. ¿Se ve? Dijimos primero que íbamos a contar en total. Así que contamos con total más 1. Y después empezábamos a clasificar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expresión? Si el peso es menor a 40, pertenece al primer grupo. Entonces, con la estructura de repetición simple, sí, si el peso es menor a 40, entonces contamos en el grupo 1, a C1, le guardamos, le asignamos C1 menos 1. Si no, tenemos
tenemos que ver si está en el grupo 2. Peso menor a 60 estaría en el grupo 2. Mayor a 40 y menor a 60, pero me encantó lo que dijo, si no me equivoqué fue Martina, sí. ¿Hace falta que ponga toda la expresión que habíamos definido? Estamos de acuerdo que esta es la condición, ¿no? Para estar en el grupo 2. Ahora, Martina me dijo directamente si el peso es menor que 60. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no es menor a 40, es decir, yo ya sé que es mayor o igual a 40, así que solo me queda evaluar esta parte de la condición, que el peso sea menor que 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sonó muy convencido. Yo siempre ponía las dos comparaciones. Nunca se me había ocurrido esta parte. Ah, porque no sos tan ocurrente como Martina, Gustavo. Viste que siempre se aprende. Bueno, no, muy bien, me parece que optimiza muchísimo, ¿no? La escritura, si pensamos también en las comparaciones que ejecutaría un procesador, no lo hacemos inútilmente. Pero seguimos, si el peso es menor, seguimos con el mismo criterio, ahora menor que 80. Entonces, está en el grupo 3. Es 88 ahí, profe. No, ya nos está jugando una mala pasada el tamaño de la letra. ¿Está muy chiquito? Ajá. Así que vamos a ver de agrandarlo. Dice 80, pero me llevo desde acá, si les parece. Y agrandamos un poquito. Bien. Si no, ojo Pedro con el rebote. Sí, Ahí sí, estamos. pensaba que estaría prendido el micrófono de la computadora. Si el peso es menor a 100, está en el grupo 4. Y si no, Si no, que es el grupo, claro, directamente no habría que clasificarlo, sería como por descarte. claro, por descarte, si llegué hasta ahí, es que está en el grupo 5, ¿no? Y ahora presto atención, y para eso sirve la indentación. Fin sí, que terminé el último. Fin sí. Fin sí. Y fin sí, ¿no? Acá 1, acá 2, acá, acá este que venía hasta acá, y por último, el que va hasta arriba. 4 sís anidados para clasificar en 5 grupos. Bien. ¿Y ahora? Habría que pedir que, como para que no se haga un bucle infinito, se dice, habría que pedirle de nuevo que ingrese un peso. Vamos a pedirle que ingrese un nuevo valor. Ingrese el peso de la persona o ingrese el siguiente peso, lo que le queramos poner. Menos 1 para salir, ¿sí? Le indicamos y leemos un nuevo valor de peso. Esto es muy importante, recién decía Martina, para que no sea un bucle infinito, porque si yo no leo un nuevo valor de peso, piensen que leí un valor acá. Ese valor
vamos a ingresar un peso que es distinto de -1, qué sé yo, una persona que pesa 75 kilos. Es distinto de -1, entonces entra al repetir mientras. Cuenta, no es menor que 40, entonces va al si no, no es menor que 60, entonces va al si no, es menor que 80, entonces contó en el grupo 3. Y llega hasta el final, ¿no? Todo esto no se ejecuta, fin sí. Ingresa, si yo omito esto y directamente termina mi repetir mientras, sin solicitar un nuevo peso, la variable peso sigue valiendo 75, sigue valiendo -1 y se va a seguir ejecutando infinitamente y me va a seguir contando en el total y me va a seguir contando en el grupo C3, en el grupo 3, hasta que el procesador se dé cuenta que está en un problema y que no lo va a poder resolver, ¿sí? Así que siempre la variable centinela, regla de oro, la leemos una vez antes para que pueda hacer esta comparación inicial y la leemos siempre antes de terminar el mientras, para que al momento de hacer una nueva comparación tenga un nuevo valor y tenga la posibilidad de salir del bucle, ya sea porque ingresa otro valor y continúa ejecutando, o bien porque el usuario o la usuaria ingresó el fin de dato, en este caso -1, y le indica que termina la repetición. ¿Se entiende? Sí, aunque... ¿Por qué técnicamente se haría un bucle infinito si, o sea, técnicamente una vez que termina el fin sí y la persona no ingresó al -1, no tendría que volver al principio y ahí hacerlo? Sí, pero el bucle infinito se daba si yo saco esto, ¿eh? Sí, por eso. Pero como Mira, si yo pensaba que como pero el escribir está... No, el está fuera del problema se da porque si yo no leo un nuevo valor de peso, peso sigue valiendo 75. No, Y sí, se sigue. pasa que yo pensaba que el escribir, ahora haciendo ver escribir, leer estaba dentro de repetir, pero no, por eso. Ah, ahí está. Está. Por eso es importante. Pero me gusta eso, sigamos charlando. ¿Qué pasa si en vez de estar acá, y en vez de estar acá, lo poníamos directamente acá adentro? Por eso, ahí sí que no... Ahí no tenemos el problema del bucle infinito, es verdad eso. Tenemos otro problema, a ver quién se da cuenta cuál es. No, primero que acá tenemos un valor que no sabemos calcular, pero bueno, yo podría ¿Quién le forzar que esto asignaste un valor entre. a preguntarle en el mientras? Esto lo hemos visto, por ejemplo, le digo peso 0, perfecto, entonces es distinto de -1, entonces ingresa al Pero ahí te lo mientras. suma el total y te lo suma la cantidad del menor de 40. Ahí va. No necesariamente, porque yo directamente ya le pido un nuevo valor, entonces este 0 no lo cuenta. Dijimos 75, entonces ahora sí tengo un peso que vale 75, es un peso que quiero contar, lo sumo al total, ingresa en el grupo 3, fin mientras, vuelve acá arriba, 75 es distinto de -1, ingreso otro peso, qué sé yo, El 63, -1 para salir te lo toma. sigue, perfecto. Quiero terminar e ingreso el valor -1. Te lo Entonces suma el el total y -1 te me lo suma indicó el que peso. quería salir, pero yo lo conté, porque no es que acá directamente termina. Peso vale -1, pero le sumo 1 al total y me dice que el peso es menor que 40. Sí, el -1 es menor que 40. Entonces lo sumó en el grupo 1, cuando en verdad no es que ingresó un nuevo peso que se correspondía con el grupo 1 y me va a modificar el resultado, ¿sí? Me lo va a calcular erróneamente. Por eso, la mejor práctica es tomar un valor al inicio, siempre que estemos trabajando con el mientras, que estemos usando una variable como centinela, y tomamos un valor justo al final. Normalmente la última instrucción, antes del fin mientras, la última acción va a ser leer la variable centinela. Eso lo vamos a ver como estructura en muchísimos algoritmos. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante respetarlo? Perdón, te vuelvo a hacer la pregunta. Dale. No se podía poner el escribir adentro porque
iba a tener que designar un peso 0 y me iba a afectar al -1 que estaba ya designado en repetir mientras. Va a contar el -1. O sea, como si yo en vez de tenerlo acá, lo tengo acá arriba, Sí, sí. no es que la persona ingresa -1 y termina. Sí, Porque leí el peso. Ahora, recién acá en esta línea, peso vale -1. Pero todo claro, lo que está hasta el fin mientras se va a ejecutar. ¿Se claro. entiende? Entonces, va a contar uno más. Si yo tenía 40 personas, ingresaba 40 valores y después ponía -1, en verdad va a contar 41. Claro, Y además va a sumar ese más en el grupo 1, porque el -1 es menor que 40. ¿Sí? sí, sí. Tendría que hacer todas unas modificaciones al algoritmo, que las puedo hacer, pero más práctico es seguir esta norma, ¿no? Primero le doy un valor antes de hacer la comparación en la variable centinela, que es lo que hacemos ahí arriba, y después, justo antes de terminar el mientras, le doy un nuevo valor a la variable centinela. ¿Sí? Esto de darle un nuevo valor, de actualizar la variable centinela, puede ser con un leer, puede ser con... puede ser haciendo alguna operación que realice, bueno, en fin, lo que corresponda al algoritmo, pero siempre la variable centinela, en nuestro caso peso, se tiene que actualizar dentro del ciclo de repetición. Y lo más práctico es que sea al final, para no alterar el resto del proceso, del algoritmo. ¿Bien hasta acá? Va bien, fuimos charlando todas esas cosas. Así que estuvo bárbaro. Bueno, y ahora nos quedaría mostrar los resultados, ¿no? De acuerdo a la metodología que nos habíamos propuesto. Y ya ingresamos el nuevo valor por el peso, nos queda calcular los porcentajes y mostrar en pantalla. Grupo 1 y muestro directamente el valor. Para no definir una nueva variable, directamente les propongo por 100.0 para que se transforme en un real. Entero por real es un real y ahora lo puedo dividir por un entero y me va a dar un resultado real, ¿no? ¿Recuerdan eso? Multiplico por un real para flotar el resultado, para que tenga parte fraccionaria. Y lo mismo para los 5 grupos, ¿no? Grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. El contador 2, el 3, el 4 y el 5. Y fin. ¿Quedó? ¿La idea? ¿Quedó la idea del enunciado? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Fuimos charlando varias cosas en el medio, así que puede que nos hayamos mareado. Así que pregunten sin problema. ¿Cómo es eso de convertirlo en real por multiplicarlo por 100? Ahí va. Recordás que nosotros consideramos que si un valor entero lo dividimos por otro entero, esa división es la división entera. Entonces, por decirte, 1 dividido 2 me va a dar 0 y no 0,5 Sí. en la división entera. Para evitar que sea una división entera, necesitamos que al menos el divisor o el dividendo sea un valor real. ¿Sí? Eso me da el resultado de la división real, por llamarla, no entera, con parte fraccionaria. Entonces lo que hago es multiplicar un valor entero por un valor real. Siempre lo iba a tener que multiplicar por 100, pero en vez de multiplicar por el 100 entero, lo multiplico
por el 100 como real, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, un entero por un real es un real. Y un real dividido un entero me va a dar un real. Entonces voy a tener la parte fraccionaria. Voy a poder ver si el porcentaje es 25,5 en vez de 25 a secas. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿les gustó este algoritmo? Más o menos. Profe, No. una pregunta. Sí, dale. ¿Qué pasa si ya de entrada pone -1? No tiene ingreso de datos. ¿El total va a dividir por 0 al final? ¿Cómo Ah, lo muy buena pregunta, muy buena pregunta. Va a dividir por 0. ¿Y entonces cómo lo solucionamos? Ale o el resto, ¿qué se les ocurre para solucionar un problema? ¿Se entiende? Si acá directamente la persona ingresa -1, es decir, vamos a suponer, abrió un programa e inmediatamente lo quiere cerrar ingresando -1. No ingresa ningún dato. Peso vale -1, peso no es distinto a -1, entonces no se hace nada de lo que está dentro del mientras y directamente saltaría a mostrar los resultados. Pero tenemos un problema porque el total es 0. ¿Y qué pasa si dividimos por 0? Bueno, Poner explota un la sí. computadora, o es lo que le Poner sucedió al cohete un, chino, ¿vieron ese que está dando vuelta y que nos va a caer en la cabeza? No sé si ya cayó. Entonces necesitamos poner un prevenirlo. sí. Una variable es, un sí, de que si no sé cómo, que si se ejecuta un 0, no, de que si el peso es 0, No, si el total es 0. Si el El total es total es 0, 0. El total es 0, ahí va. Si el total es 0, yo le voy a decir mejor que si el total no es 0, o si el total es mayor a 0, entonces hace esto. Y si no, nada. Si quiso salir, ni le vamos a mostrar. Ni le vamos a mostrar. Directamente no hace nada y termina. ¿Sí? Bueno, me gustó pensar en eso, lo hace más robusto. Yo también lo que haría es pensar entre comillas, no darle la opción, más allá de que la persona lo podría hacer, ¿no? Pero vamos a suponer que si abrió el programa, por lo menos va a ingresar un dato. Entonces, ese mensaje del -1 para salir, elijo no mostrárselo. Pero bueno, ya es una cuestión más de cómo se va a ver un posible programa que después programemos con este algoritmo y cómo lo va a poder ver el usuario o la usuaria. Sí, sino que ese primer valor no puede ser -1 en ninguna circunstancia. Bueno. De última. Sí, sería una posibilidad, creo que es más sencilla esta solución que propusimos, ¿eh? No significa que no podamos pensar un algoritmo que haga eso. De hecho, ahora que tenemos repetir mientras, ustedes ya deben haber pensado en cómo hacer validaciones, ¿no? ¿Le hicimos con Alfonso la clase pasada? Hola, buenas noches. No, Emiliano. Ah, bueno, queda pendiente eso, Alfonso, entonces. Sí, yo te mañana doy tarea. distintos casos. Bien. Buenas noches, no te había visto. Es que no estoy. Ahí estoy, mira. A ver, ahí estoy. Bueno, pero me dijeron que no les gusta. ¿Qué le podemos mejorar? Profe, ¿para qué vimos el según sea si una vez que tenemos 5 casos distintos no lo usamos? yo lo propuse. Álvaro lo propuso, ahí está. Entonces ahora vamos a hacer realidad la propuesta de Álvaro. Pero tenía el problema, ¿no? Eso lo habíamos conversado, de que el según sea no puede depender de expresiones. O sea, no va calculando expresiones para definir, sino que tenemos que darle un caso concreto. ¿Cómo podemos trasladar esto a valores concretos? ¿A alguien se le ocurre?
¿Hay algún patrón que sigan los grupos? ¿Hay alguna expresión matemática que nos permita que cada grupo tenga un valor asignado? Esta es para pensar, ¿eh? Es un bonus track. Uy, problema. Igual está haciendo muy malo, Emiliano, porque el ejercicio era para no hacer con según sea. Y si no, hacemos otro con según sea, pero ya que estamos en este enunciado, vamos a sacarle un poco más de provecho. Los casos, profe. Sí, ¿cuál sería? ¿No? ¿Ibas a proponer alguno? Y está ahí el caso que sería que es, dependiendo de un valor, ahí será tal caso. Vamos, ustedes son ingeniero o ingeniera, dependiendo del valor, o sea, puede ser. Ahora, yo tendría un problema si yo quiero expresar todos los valores que son posibles para el grupo 1, serían 1, 2, 3, tendría que escribir todos los valores posibles, ¿no? Hasta el 39, por decir. Podría decir el caso este. Caso 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 39 pasa tal cosa. Tengo un problema con el 100, con el grupo 5, porque es todos los que pesen más de 100. Y en esos casos va a ser más difícil de escribirlos. Pero bueno, ahí tenemos alguna posibilidad. ¿Cómo podemos comprimir esto? ¿Qué patrón siguen los grupos? Esto es matemática, y ni siquiera muy difícil desde el punto de vista de las operaciones. Hay que pensar un poco. Son menor a 40. No, es el grupo 1 solamente. Yo digo, ¿qué patrón sigue para pasar de un grupo a otro? Van de 20 en 20. Claro, Van de 20 en 20. ¿Y entonces? ¿Qué pasa si hago peso dividido 20? Te da un número. Dependiendo de qué peso hayas introducido. Te da un número. Bueno, y si fuese en el grupo 1, ¿qué resultado me va a dar? Cualquier valor de... Cualquier valor entre 0 y 2 puede ser. 2 medio difícil que me dé. Porque da hasta Cualquier valor 39. menor que 2. Bueno, y a ver, más fácil, el 0 o el 1. ¿Sí? Cualquier valor menor que 2, 0 o 1. Acá me faltó una cuestión, la parte entera, ¿no? Si pienso en la parte entera. Ahí va. Pero estaba bien, porque estás haciendo división entera o el peso es real. Estoy haciendo división entera o puedo hacer división entera. Creo que lo definimos como real, pero no lo necesitábamos definir como real. Ahora, para esta metodología, sería un entero. Bueno, y si estoy en el grupo 2, ¿qué valor me va a dar? Si fuese 40, o sea, si fuese el valor más chico, me va a dar un 2. Entre 2. Y si fuese el valor más grande, el 59,999, si fuese un real, o si estoy pensando en enteros, 59 dividido 2, también me da 2, ¿sí? Y así sigue. 3, 4, fíjense que además se asocia con el número de grupo que nosotros habíamos definido. No, profe, ja, estaba muy bien como estaba antes, no dije nada. No, van a ver que ahora queda mucho mejor. 5, 6, 7 y sigue, ¿no? Y hasta donde consideramos que puedan seguir 2 pesos. Bueno, ¿estamos de acuerdo con que esta expresión me define el grupo? El grupo va a ser la parte entera de la división del peso dividido 20, ¿sí? ¿Y los que pesan 120? Y lo que pesan 120 sería el 6, pero yo los voy a agrupar todos en el grupo 5. Igual que los que pesan menos de 20,
algún niño, niña, niñe, va a estar en el grupo 0, pero yo lo voy a poner dentro del grupo 1. ¿Cómo? Bueno, sacándole provecho también al según sea, y por eso me gustaba este ejercicio, que tiene todo lo que le podemos poner a un según sea. Me copio esta diapositiva y vamos a hacer el ejercicio 13, la variante según sea. ¿Qué modificamos entonces al enunciado? Yo voy a hacer la primera modificación, que es la que más me gusta, que es borrar todos estos sí. Y ustedes me dicen el resto. Acá vamos bien, ¿no? Mientras que el peso sea distinto a menos 1, lo contamos. Y ahora... En nuestra metodología eso no cambia, ¿no? Necesito clasificar de acuerdo a los grupos. Pero ahora habíamos pensado que lo íbamos a poder hacer a partir de esta expresión, para definir el grupo. Entonces les propongo, agregamos una variable que se llame grupo y la calculo. Grupo, le asigno el valor entero de peso dividido 20. Puedo hacer esto o puedo convertir peso en una variable entera. Y ahora, según sea grupo, caso 0 o caso 1, lo cuento en el contador 1. Caso de que sea 2, lo cuento en el contador 2. Profe, una pregunta, el pseudocódigo no está el más, ¿no? Si vos pones más, le sumás uno al anterior. No está el más. Ok. Caso 3 es el C3. Caso 4, sumo en el contador 4. Caso 5. ¿Qué pasaba con el caso 5? Los que son de más de 100. Claro, pero ¿qué pasa si pesaban 120? De O más 5 de 120. de 5 en adelante. ¿Cómo? Perdón, no te llegué a escuchar. Es mayor o igual a 5 tendría que poner. No podés calcular expresiones según sea. Toma Tenés que casos, poner, entonces. casos concretos. Tienes que poner 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían todos los que no son los anteriores. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Sería otro caso. Sería... No puedes poner comparar antes de coso. Después de hacer el cálculo, comparar si es mayor que 5 y asignarlos todos al 5. Ah, buena alternativa, me gusta. O sea, lo que vos me decís es, me fijo acá. Si grupo dio más que 5, le asigno 5. Así, por descarte, así tipo. Ahí va. Lo que propuso recién el compañero me gusta, si no, quería sacarle todo el provecho al según sea, y para que se vea bien me lo voy a llevar acá. El según sea, al igual que el sí, si no es el C, si no es caso 0, 1, 2, 3, 4, es caso 5. De la misma manera que antes habíamos también por descarte dicho que si no estaban los anteriores era el 5, ahora hacemos lo mismo. ¿Se entiende? Al toque, sí. Es la más práctica desde mi punto de vista, pero me gustó la propuesta ingeniosa que hizo su compañero de asignar si era más que 5, asignarle 5, forzarlo a que sea 5. Pero bueno, quería mostrarles esto para mostrar la estructura según sea, que hasta ahora no la habíamos hecho en ningún ejercicio, que lo que hace, recuerden, es de acuerdo
a una variable puntual y a los posibles valores, a los distintos casos que tenga como valores esa variable, hacer un conjunto de acciones. En este caso es una sola, que es incrementar un contador, pero podría seguir yo diciendo que además de eso muestre un mensaje en pantalla y haga una operación, en fin, lo que necesite, ¿no? Igual que con el sí. Pero cada una de esas definidas dentro de un caso. Y me interesaba porque tiene las 3 posibilidades o las 3 provechos que le podemos sacar al según sea. Una es enumerar más de un caso que confluyan en la misma acción, como hicimos con el caso 0 o 1. ¿Sí? Se lo asignamos, le contamos en el contador 1 porque pertenecen al mismo grupo. La más habitual o la más típica, que es un único caso y un único conjunto de acciones, o bien puede ser un poco el descarte, que es decir, si no, hago estas otras. También un conjunto de acciones, igual que con el si no que usábamos en el sí. Una o más. Como también puede omitirse, ¿no? Puede ser que yo ya cubierto todos los casos que había y no necesitaba un si no. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y esta es la idea de la selección múltiple. Pero tenemos que tener mucha precaución en qué situaciones la puedo usar, que es cuando estoy considerando el valor concreto, los casos concretos de valores que puede asumir una variable. No puede ser una expresión. Profe, yo tengo una duda. Dale. En la asignación de grupo, ¿qué significa el INT? Int significa entero, o sea, sería el valor entero de esta división. Esa era una de las expresiones. ¿Qué? Era una de las expresiones, como el labs, el CQRT. Claro, es una de las expresiones internas. Les voy a dejar acá como la segunda alternativa para hacer esto, que es pensar que se entienda que estas dos son 2 alternativas, la que está en amarillo es una segunda alternativa, ¿no? Si yo ya definí peso como entero, que era lo que proponía Alfonso, directamente lo divido por 20, porque ya un entero dividido un entero me da como resultado un entero. Y les voy a decir más, esto también es redundante porque como grupo es entero, no va a guardar la parte fraccionaria. Así que me quedaría con esta, ¿no? Independientemente si la haya definido como entero o como real, el peso dividido 20, porque grupo sí la definí como entero y se queda solo con el valor entero. No es que genere algún error poner el int, pero es redundante porque ya va a guardar solamente la parte entera. Bueno, le sacamos mucho jugo a este ejercicio, ¿no? Pensamos en el mientras, con la variable centinela, estuvimos charlando de en qué momentos actualizar estos valores, una vez antes de entrar de hacer la primera evaluación de la repetición, y leyendo o actualizando el valor antes de terminar la repetición, ¿sí? Charlamos del fin de dato y ahora le sumamos además la alternativa con según sea, que fíjense que si bien nos puso a pensar un poco, es muchísimo más elegante, ¿no? Es muchísimo más fácil de leer el algoritmo y muchísimo más fácil de identificar que hay 4 grupos sin mezclarnos tanto en las expresiones. Porque se nos ocurrió una forma matemática de asociarlo a un valor. Cualquiera de las dos que hicimos están correctas. Bueno, ¿hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Genial. Codificación. Segundo bonus track. No vamos a hacer todo el ejercicio, así seguimos, pero sí me interesa sumarles el elemento
del según sea, ¿sí? ¿Cómo codificamos según sea? Con la Como acción switch. switch. Es casi lo mismo, pero en inglés. Switch grupo, ¿sí? El inglés de caso es case, case 0, case 1. Dijimos, a C1 le Perdón, Emiliano, asignamos... para cada uno hay un case. Case 0, case 1. Para cada uno es un case, pero los podemos poner Sí, los es un dos, case. los dos juntos, Exacto. ¿sí? Ahí está, gracias. Case 0, case 1, los ponemos en la misma línea separados con una coma y los dos puntos. Esto, que bien decía su compañero, en C puede ser C1 más para incrementar. Y lo que sí tiene, que tenemos que decirle cuándo termina un case. Y eso lo hacemos con el break. Break es como una acción que indica que, bueno, corta lo que está ejecutando en ese momento, que era el caso 0 o el caso 1. Seguimos. Case 2. Después, cuando querés asignar la suma, la ponés abajo, no la ponés a los 2 puntos. Después de los 2 puntos. Puede estar seguido también. Recuerden que en C lo que identifica que termina una línea es el punto y coma. Entonces, si yo hago esto acá arriba, pero le pongo el punto y coma al final, es lo mismo. ¿Sí? De hecho, o sea, yo podría poner como 2 acciones juntas, pero van a estar separadas por el punto y coma. ¿Sí? Un criterio personal. Yo creo que de esta forma es como la más fácil de ver y respeta más lo que hacemos en el pseudocódigo en general, pero no está mal si lo pones en la misma línea. Esperen que voy a copiar porque me cansé de escribir. Sería case 3, C3, C3, case 4, C4, C4. Y acá, a ver si yo no le erro us, pero default, ¿no? Sí. Default es por defecto, sería como el caso que no hace, es el equivalente a nuestro si no. Profe, y después de cada caso, ¿no tendría que poner el C1 más? No, el C1 fíjate que lo puse como comentario porque en verdad es equivalente, ¿no? Ya puse que a C1 le asigno C1 más 1, pero puede ser el C1 más, es esta expresión y esta expresión son equivalentes. Sí. Ahora lo hice así para también que parezca un poco. Bueno. En el caso y acá 4 me faltó. Te quedó con mayúscula también, Emi. Dale, ahí, este. Sí, el corrector, ese es el corrector de Google que no me ayuda. Que tiene intención de ayudarme, pero no me ayuda. Y como todas las estructuras en C, con llaves, ¿no? Switch grupo, abrimos llave y al final de todo cerramos la llave. Bueno, este es el equivalente. El equivalente no, la sintaxis en C de nuestro según sea del pseudocódigo. Profe, yo tengo una duda en cuanto a las llaves. ¿Dónde deberían ir cada llave? Porque eso no lo termino de entender. Cada llave tiene que, o sea, indica cuando abrís una estructura y se cierra cuando nosotros ponemos un fin, ¿no? En general. En el fin según, fin sí, fin lo que sea. En esos casos cierra. Sí tiene la particularidad, así como te dije eso,
que si yo hago if y después hago else, tengo que abrir una llave. Que acá se cierra y acá se vuelve a abrir para el si no. Ahí, esa sería la excepción, te diría que en verdad no es excepción porque son como, la diferencia es que para C son dos estructuras diferentes. ¿Sí? Que se cierra acá. Pero en definitiva lo que buscan es que queden identificadas todo el conjunto de acciones que deben ejecutarse de acuerdo a la estructura. En este caso con el switch, en este caso con el if, puede ser con el for, con Siempre el while. cada vez que uso comando así, uso las llaves. No sé a qué te referís con comandos. Bueno, el switch, esto. Sí, sí, estructuras, sí. En general, cada vez que tengas eso, tenés una llave. Tipo, a mí me pasó que cuando empecé a usar el Replit, que quise hacer los primeros ejercicios así, me acuerdo yo las llaves las borraba, entonces no me dejaba escribir. Claro, porque en general, tanto el Replit como el Codeblocks, cada vez que vos abrís una, ya te pone la que cierra. Y no las borres porque te va a ayudar mucho a no olvidarte de cerrar las estructuras. Sí, pues yo no sabía para qué servían, entonces las borraba. Obvio. No, es el objetivo y un poco la idea de todos esos entornos es facilitarte. Así que por eso cada vez que vos abrís ya te pone el cierre, lo mismo cuando empecemos a usar corchetes, van a ver que con uno ya te pone el par. Bueno, bien hasta acá. Y lo otro que les quería mostrar, además del switch, era el while, ¿no? Que así como empezamos con el repetir mientras, entiendo que esto ya también se los comentó Alfonso el otro día, pero por si las dudas, lo repasamos. La codificación de un repetir mientras es while, la condición, lo mismo. Por ejemplo, en este caso el distinto, recuerden que en C es signo de admiración igual. Y acá abrimos llave, que al final del mientras la cerramos. ¿Sí? Acá vendrá todo lo que corresponda. Bien. Bueno, esas son las dos nuevas estructuras que vimos para que las tengan presentes en C. Y por supuesto un poco para que sigan practicando ustedes si así lo prefieren y codificando los ejercicios que vamos haciendo.